Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Muñoz Avendaño. El nombre del texto de mi exposición es Aproximación conceptual a la constitución de las tradiciones pedagógicas modernas. La asignatura se llama Pedagogía y Formación, dictada por el docente Duerleón Holguín Pineda. Trabajo elaborado por el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Carlos Ernesto Noguera Ramírez, investigador del Grupo de Historia Práctica Pedagógica. De manera muy general y tal vez muy esquemática, se podría caracterizar cada una de las tradiciones pedagógicas de la siguiente manera. Tradición angloamericana, tradición germánica y tradición francófona. En el corazón de la tradición angloamericana está la preocupación por el currículo como forma de organización de los contenidos y de las actividades de enseñanza y aprendizaje. En el centro de la tradición germánica está el problema de la Bildung o formación, diferente de la educación o de la enseñanza, y a partir de ella la diferenciación entre pedagogía, interesada en la educación en general, y la didáctica, interesada en la formación y en los procesos de enseñar y aprender. Por último, como distintivo de la tradición francófona está la constitución, no de una disciplina, sino de varias ciencias de la educación, y se centra en el concepto de educación. De acuerdo a lo anterior, tenemos varios datos importantes. A pesar de esas marcas particulares, cada tradición no puede ser considerada como independiente y funcionando aislada de las otras. Las tradiciones pedagógicas obedecen a particulares condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. Las tradiciones pedagógicas se interceptan produciendo intercambios. Tradición germánica, la educación a través de la enseñanza. Si la condición de la formación es la existencia de una cultura humana anterior, el concepto de Bildung privilegia las producciones humanas, las ganancias civilizatorias en la satisfacción de de las necesidades, el conocimiento sobre la naturaleza y sobre el mundo humano, las acciones políticas, los sistemas de normas y acciones éticas, las formas de vida social, los productos estéticos, etc. Aquí los conceptos centrales son humanidad, hombre, mundo, objetividad, universal. La Bildung implica una relación dialéctica entre la individualidad y la colectividad, es decir, la formación de la individualidad es la manera particular como se concretiza la objetividad general entre pues lo que es el mundo y la cultura. Y tal concretización solo es posible mediante la apropiación y discusión crítica de la objetividad general. Sin embargo, esto no significa una limitación, sino por el contrario, la condición previa para el desarrollo de la plenitud que en potencia encierra en cada caso lo general. Según los análisis de Klafsky, el énfasis que durante el siglo XIX tuvo esa dimensión cognitiva constituye uno de los aspectos de la decadencia del concepto de Bildung, en la medida en que borró el valor de, por ejemplo, la dimensión estética, cuya amplia extensión en las teorías clásicas abarcó conceptos como formación de la sensibilidad frente a los fenómenos de la naturaleza y de la expresión humana, desarrollo de la facultad imaginativa o fantasía, desarrollo del gusto y de la facultad de gozo y juicio estéticos, capacidad para el juego y para la sociabilidad. La formación estética, en ese sentido, no era entendida como formación en la gran literatura, teatro, música o artes plásticas, sino en la idea de una estética de lo cotidiano. Schiller fue quien dio mayor importancia al problema estético en la teoría de la formación y su filosofía fue un intento de solucionar el problema dejado por la estética
kantiana. Sin embargo, su concepción de la experiencia estética fue ambigua en la medida en que era considerada tanto un medio como un fin de la educación, medio o hilo metódico en el camino de la educación de la facultad racional, política, moral del hombre, fin en cuanto posibilidad de la felicidad, de la satisfacción humana y de la idea de plenitud y esperanza de una buena futura por realizarse. Herbart y la nueva ciencia de la educación o pedagogía. Herbart destaca dos aspectos: de una parte la importancia de un conocimiento especializado del educador y de otra la relación estrecha de la educación y la enseñanza con la formación del carácter. Sobre el primer aspecto, Herbart inicia su libro cuestionando la ausencia de una opinión formada en la mayor parte de los educadores sobre lo que es la educación. Rousseau, pedagogo alemán, por lo menos definió un punto de vista y permaneció fiel a él. Siguió la naturaleza y buscó garantizar un desarrollo libre y alegre de todas las manifestaciones de la vida vegetativa humana, desde el nacimiento hasta el matrimonio. Pero una educación de ese género es demasiado dispendiosa, pues el educador debe sacrificar su vida para acompañar al joven. Tenemos así que para el educador, en la concepción de Herbart, no basta la experiencia ni un saber superficial, debe poseer una ciencia como condición para la realización adecuada de la actividad educadora, y esa ciencia es justamente la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que el educador necesita para sí mismo. Sin embargo, él también tiene que poseer conocimientos que le permitan comunicar. Es decir, necesita conocer la pedagogía para enseñar y la ciencia que va a enseñar o comunicar. De esta forma, el educador herbartiano se diferencia del antiguo maestro de escuela en el hecho de necesitar de la ciencia, de conocimientos sólidos y profundos, y no solo de un método general para desempeñar su tarea educativa. Sobre el segundo aspecto, la relación de la educación y la enseñanza con la formación del carácter, Herbart establece una clara diferencia entre educación y enseñanza. Sin embargo, reconoce que una no puede estar separada de la otra. La enseñanza o instrucción ocupa un lugar destacado en la pedagogía de Herbart en la medida en que sin ella el trabajo educativo no podría alcanzar su fin. Entre otras palabras, la enseñanza es la clave de la formación del carácter, y esto porque la enseñanza determina en gran medida los contenidos mentales. Entonces es fundamental para el educador saber cómo se determina su modo de pensar, en este caso el modo de pensar del alumno, una vez que es partir del modo de pensar que se forman los sentimientos y en función de estos principios y formas de conducta. Según el pedagogo alemán, existen dos fuentes iniciales de conocimiento: la experiencia y el trato social o convivencia. La primera hace referencia a la actividad del individuo sobre las cosas, sobre aquello que lo rodea, sobre el mundo. La segunda se refiere a aquella actividad donde lo fundamental es la interacción de los individuos. Ambas actividades ofrecen al individuo un conjunto de importantes representaciones a partir de las cuales y mediante un proceso de expansión se va configurando el conocimiento. Diría entonces que para Herbart la formación es la educación a través de la enseñanza, y esa fórmula es muy importante para comprender la tradición germánica, pues permite diferenciar los conceptos de educación, enseñanza y formación con base en su articulación. Decir que solo el hombre es formable para la moralidad es decir que solo él puede alcanzar la moralidad a través de la enseñanza. Formabilidad sería entonces la capacidad humana de adquirir una determinada forma moral mediante la enseñanza. De este modo, la pedagogía de Herbart retoma la tradición didáctica y mediante la formación actualizada y justifica la instrucción o la enseñanza,
vinculándola a los desarrollos de la educación. Y fue esa respuesta de Herbart a la educación de Rousseau la marca particular de la nueva pedagogía moderna, marca que a finales del siglo XIX es cuestionada duramente por los desarrollos de las psicopedagogías francófonas y angloamericanas, las cuales sobre la base del concepto de aprendizaje actualizarán la educación robsoniana y su énfasis en el sujeto que aprende, constituyendo toda una economía de la enseñanza y abriendo así la posibilidad para la educación permanente a lo largo de toda la vida, es decir, para la ciudad educativa y la sociedad del aprendizaje. Tradición francófona de la pedagogía o ciencia de la educación hacia las ciencias de la educación. La pedagogía no era considerada una ciencia exacta. Ella procuraba leyes o relaciones constantes entre los fenómenos, relaciones de causa y efecto, aunque de manera diferente de aquellas, pues dado su objeto, el más complejo de todos los seres, no esperaba leyes que permitiesen previsiones infalibles. Debido a esa incertidumbre, ella quedaba más cerca de la familia de las ciencias morales. En tanto ciencia práctica o aplicada, la pedagogía necesitaba fundamentalmente de la psicología para obtener su validez y cientificidad. Ella era entendida como la ciencia de los hechos de conciencia, mientras que la moral era la ciencia de los deberes. La psicología se interesaba en examinar quién soy yo, mi naturaleza de ser pensante, y por eso estaba esencialmente ligada a la lógica que estudia las leyes del pensamiento, la forma de proceder del espíritu en la búsqueda y demostración de la verdad. La moral regulaba el empleo de las facultades y respondía a la cuestión del destino del hombre y de los medios para cumplirlo. Con esta íntima vinculación de la pedagogía con la psicología, buscan desarrollar una concepción racional de la vida humana, sacando así la educación del campo de la religión. La pedagogía es, por decir así, la teoría de la educación y la educación la práctica de la pedagogía, así como se puede ser retórico sin ser orador. Se puede ser pedagogo, es decir, conocer a fondo las reglas de la educación sin ser educador, o sea, sin poseer la habilidad de educar prácticamente a los niños. También retomando las discusiones de los revolucionarios, particularmente de Condorcet, consigue diferenciar la educación y la instrucción. El uso general consiste aún en reservar la palabra educación para señalar la formación de las costumbres y del carácter. El objeto de la educación propiamente dicha, como distinta de la instrucción, es precisamente la cultura de la voluntad y del corazón por oposición a la de la inteligencia. Esa diferenciación tiene implicaciones para la teoría pedagógica, ya que establece para ella dos puntos claves de partida: el sujeto pensante que se procura educar y los objetos que se deben enseñar. Así existe una pedagogía teórica y una pedagogía práctica. La primera vincula con el sujeto de la educación, que es el niño; la segunda con el objeto de la educación, que son los métodos de enseñanza y las reglas del régimen escolar. Con esta división en la pedagogía, Compaire, filósofo francés y político, profesor de filosofía y pedagogía, retoma las elaboraciones tanto de la didáctica germánica como de la metodología belga y suiza, pero deja claro que no se trata de establecer un método como tal, sino de establecer diversos métodos que varían según la naturaleza de la enseñanza o de la materia a ser enseñada. Queda claro hasta aquí cómo en esa primera tendencia de la ciencia de la educación se va construyendo una nueva educación liberal, sin abandonar los anteriores fundamentos disciplinares. El paso hacia un gobierno pedagógico liberal
no significó una ruptura con la anterior tradición, sino una reacomodación cuyo resultado fue la producción de nuevos conceptos y prácticas. Tendencias de la sociología de la educación. Los problemas sociales que enfrenta una sociedad de cambio de época constituyen el escenario complejo para medir los aprendizajes en una sociedad competitiva. Sin embargo, manejar técnicamente la enseñanza de una asignatura es tener dominio de los saberes. Esto nos permitirá estar a la vanguardia de los cambios vertiginosos que plantea la nueva sociedad. Emily Durkheim fue profesor del curso de Pedagogía de la Facultad de Artes de Burdeos entre el 87 y el 92. Dedicó gran tiempo de su vida a la pedagogía. Dictó cursos abiertos al público, conferencias a los profesores de enseñanza elemental, cursos a los alumnos de la Escuela Normal Superior. El pensamiento de Durkheim va desde la teoría y la práctica docente y aborda el fenómeno educativo anclada a la sociología, por lo que será la sociedad la que considere a los individuos para la construcción del saber. Así la sociedad es la que precede al individuo y define las pautas a la que debe ajustarse asumiendo las realidades y contextos que implican aspectos como creencias y valores. En este sentido, la sociología de la educación toma relevancia para la educación, en vista de que los saberes convendrán impartir y facilitar a los estudiantes de acuerdo al contexto donde se desarrolla el estudiante y procurar realizarlos con aprendizajes significativos y funcionales frente a realidades distintas de los educandos. Tradición anglosajona, teoría del currículo o curriculum studies. La teoría curricular es un campo interdisciplinario comprometido con el estudio de la experiencia educativa que tiene que ver con la escuela, aunque en ocasiones no se circunscriba solo a ella. El papel de esta teoría consiste en proporcionar a los educadores una comprensión amplia de los presupuestos fundamentales, las prioridades y los valores de las prácticas educativas en las cuales ellos participan. Para tal propósito, idealmente, debería existir una relación dialéctica entre la teoría y la práctica curricular que les permita a los maestros tener una visión más inclusiva del mundo y participar de una práctica más reflexiva y enriquecida teóricamente. Es evidente que el currículo comparte con la didáctica la preinscripción de la enseñanza, pero en ese caso diría que como la constitución de la didáctica es muy anterior a la perspectiva curricular, esta última retoma ese aspecto de aquella. Lo que específicamente identificaría la perspectiva curricular no es la preinscripción de los contenidos de enseñanza, sino la consideración de la enseñanza como un conjunto de actividades o experiencias organizadas según las actividades y experiencias que se espera que desarrollen los niños en su vida adulta. La teoría curricular consiste en una exploración de la experiencia educativa, especialmente de esa experiencia que está cotidiana en el currículo de la escuela, siendo este no solo altamente simbólico, sino también una formalización institucional de experiencia educativa. La teoría curricular intenta brindar unos elementos que nos permitan entender y explicar la importancia educativa de las relaciones entre el currículo, el individuo, la sociedad y el contexto. Para tal efecto, esta usa múltiples lentes y perspectivas y propicia espacios para un análisis comprensivo, contextualizado, interdisciplinario de la experiencia educativa. Como conclusión del texto, necesitamos formar maestros que críticamente abracen la relación dialéctica entre teoría y práctica curricular, aunque los maestros en distintas áreas se han preocupado profundamente por el currículo,
Ha habido pocas discusiones acerca de asuntos críticos relacionados con este. Del mismo modo, no ha habido una aproximación comprensiva al currículo que les permita trascender sus perspectivas limitadas acerca de lo que es o puede ser el currículo.